Y así como tenemos civiles procesados y juzgados indebidamente ante jurisdicción especial, algo que llama poderosamente la atención es niños detenidos e incomunicados. Es impresionante, pero ha ocurrido en diversas jurisdicciones nacionales. Tenemos que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó el caso de dos jóvenes que fueron arrestados de manera separada por el SEBIN a mediados de enero del año 2018. Ello era parte de un grupo de amigos que habían estado intercambiando mensajes en las redes sociales sobre la posibilidad de salir a la calle a protestar. Todos los miembros de ese grupo de amigos, incluyendo femeninas, fueron arrestados más o menos en las mismas fechas. No se les permitió tener un abogado de su elección y en ambos casos el juez ordenó su liberación mientras consiguieran fiadores, que es una forma de caución que suele tomar mucho tiempo en ser aprobada. Los chicos fueron encarcelados en el SEBIN Helicoide junto con adultos y privados de cualquier contacto con su familia o abogados durante más de 4 meses. Una familia recibió 2 cartas, pero los padres dijeron que no estaban seguros de que su hijo las hubieran escrito. Habían manifestado: no tenemos acceso a nada, estamos indefensos, manifestaron. Ambos casos fueron denunciados ante la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente. Todo fue en vano. Los 2 chicos fueron liberados condicionalmente el 1 de junio del año 2018. Acá voy a hacer un paréntesis. Por lo general siempre se nombra defensa pública en este tipo de situaciones y lo correcto es que cada persona que esté sometida a una investigación penal pueda nombrar un abogado de su confianza y no es arbitrariamente el abogado o defensor público, lo cual puede en muchos casos estar cuestionado porque la persona que está sometida a una investigación o va a ser presentada ante un tribunal de control trata de buscar un abogado de su confianza, un abogado donde pueda depositar su fe de que va a poder defenderlo y que por supuesto lo va a poder sacar de ese problema. Y se viene viendo que en este tipo de situaciones, cuando hay protesta, de inmediato es defensa pública y no es electivo por parte del imputado o de su familia, porque por lo general lo estamos conociendo es en sede tribunalicia, porque hay una dificultad de acceso en los diversos cuerpos de seguridad. Todo esto está documentado para las Naciones Unidas de situaciones que se han presentado dentro de nuestro país. Todo está de fácil acceso para aquel que quiera ampliar y documentarse un poco más. Igualmente tenemos detenciones ilegales documentadas de 59 colombianos. Y todo lo que les voy a narrar en estos videos tiene que ver con las exposiciones que ustedes van a desarrollar. Tenemos que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos observó que tras la liberación condicional, las víctimas de detenciones arbitrarias seguían viéndose confrontadas con problemas importantes para los procedimientos penales que se prolongaban. Una joven que había estado detenido arbitrariamente durante aproximadamente un mes, esto pasó en abril del año 2017, contó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos que la fecha para su audiencia preliminar aún no había sido fijada. Al dirigirse al tribunal para preguntar sobre la situación, recibió la siguiente respuesta: como terrorista, guarimbera, no tienes derecho. Seguía estando obligada a reportarse ante el tribunal cada 30 días y no podía abandonar el área de Caracas. Siento que sigo presa todavía, dijo. No puedo construir un futuro, no puedo perseguir mis objetivos porque tengo antecedentes penales.
En algunos casos, las fuerzas de seguridad siguen vigilando a los antiguos detenidos, sacándole fotos e interrogando a sus amigos y vecinos. Por otro lado, las detenciones arbitrarias y el trato que habían recibido en la cárcel habían hecho mella en su salud física y mental. Algunos estaban traumatizados y padecían depresión. Un joven explicó al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que tenía miedo de salir a la calle y ser reconocido por los agentes de seguridad que le habían maltratado durante su reclusión. Es increíble la cantidad de denuncias que tenemos contra las fuerzas de seguridad en nuestro país. Y estos son informes que le estoy leyendo del año 2017-2019. No tiene para nada que ver con el último informe de los 3 expertos, informe que además está a decir tuvo ruido dentro de las autoridades nacionales porque se anuló la acusación que había sido presentada en el caso del capitán de corbeta Acosta Arévalo y se ordenó el inicio de una nueva investigación y fue en manos del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué pasó? Hubo ruido del informe de los 3 expertos independientes, una es portugués, otro es chileno y no recuerdo la nacionalidad del tercero. ¿Qué importancia tiene que esos 3 expertos hayan documentado horrores vividos y que aseguran ciudadanos venezolanos que padecieron tras detenciones arbitrarias e ilegales? Son casos muy pero muy difíciles y adicionales. Cuando los abogados asumimos este tipo de casos, también nosotros corremos peligros y podemos ser sometidos. Y más adelante les voy a narrar la documentación que formuló un abogado que tuvo que autoexiliarse de su país, dejar todo atrás por ser defensor de los derechos humanos. En cuanto a las audiencias preliminares, una vez que un ciudadano es presentado y obtiene una medida cautelar sustitutiva de libertad bajo régimen de presentación y otras condiciones que impone tanto el Ministerio Público como el juez de control que le formula la presentación, el Ministerio Público tiene 45 días. Esos 45 días son calendarios consecutivos. Si en 45 días los elementos de convicción e indicios, porque durante la fase preparatoria lo que tenemos son indicios, cuando pasamos a juicios que tenemos pruebas. ¿Qué ocurre si en los 45 días él no le es tiempo suficiente para formular el acto conclusivo que se divide en acusación, archivo fiscal o sobreseimiento? Y con la salvedad que ahora el archivo fiscal debe subir a Caracas para su aprobación. No tienen autonomía los fiscales del Ministerio Público. ¿Qué pasa si en esos 45 no les son suficientes? Él debe solicitar una prórroga de 45 días más, es decir, 90 días, hasta tanto obtenga su acto conclusivo o presente el acto conclusivo contra ese imputado. Pero no puede el fiscal del Ministerio Público dejar en una condición acéfala a ese ciudadano venezolano, es decir, que puede pasar hasta un año, año y medio y todavía no hay acto conclusivo. Y peor aún, el juez de control que el abogado está diligenciando le está recordando que ya está vencido el tiempo reglamentario, el término que tiene, términos o lapsos, en este caso que tiene el Ministerio Público, el lapso de los 45 días pudiendo ser prorrogado una sola vez, no solicitó prórroga, no consta en el expediente, por lo tanto, en el día 46, en el día 47 puede presentar perfectamente un recordatorio al Tribunal de Control que se le venció el lapso al Ministerio Público para presentar la acusación. Pero no puede quedar por exceso de trabajo, reducción de personal, en fin,
la carestía que hay en todas las instituciones, quedar ese ciudadano acéfalo e indefinido en el tiempo con la imposición de unas medidas cautelares que limitan su libre movilidad, limitan la capacidad y tienen una incidencia en sus antecedentes penales. Imagínense que una persona se encuentre protestando en una estación de servicio porque ve que están pasando otros vehículos. Esa persona sea detenida porque supuestamente estaba incentivando al odio, es presentada en un tribunal, de inmediato es reseñada policialmente ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Posteriormente es ingresado a un sistema de captura conocido como el sistema CIPOL, y que pasen 2 años y todavía el fiscal del Ministerio Público no presente acto conclusivo, contrate abogados, los abogados diligencien, entonces el abogado tiene que presentar un amparo constitucional por denegación de justicia ante ese juez de control, y aún así pareciera que ni siquiera los amparos le toman la debida importancia que tienen como tal, dejando al ciudadano en un estado totalmente de vulneración e infracción a sus derechos y garantías constitucionales.